Gracias, Señor. Este mes mes de punto hasta febrero. Tienes que entender que en un año como este, con lo que el Señor ha planeado, cómo comienzas importa. Cómo comienzas. Cómo comienzas tu enero, tu febrero y tal vez hasta marzo, primer trimestre del año. Tienes que planificar de tal manera que tu fundamento sea muy fuerte para el año. Tienes que trabajar con el Espíritu de Dios para planificar tu trayectoria. No puedes permitirte dejar que las cosas vayan como las circunstancias las canalicen. Tienes que cooperar con el Espíritu Santo para hacer de tu año lo que Dios ha determinado. Sabes que casi todos los años, de hecho, cada año, las personas toman decisiones, hacen planes, incluso hacen resoluciones, dicen, este año voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Establecen metas. Pero, ¿cuántos al final del año logran sus metas? ¿Cuántos tienen éxito realmente en sus planes? Muchas veces, muchos no logran lo que se propusieron alcanzar desde el comienzo del año. Miran el año con grandes esperanzas, pero luego no logran hacer las cosas que deberían hacerse para que esas visiones se realicen. Y muchas veces ni siquiera saben qué hacer, no están seguros. La oración es solo una parte de ello, pero la oración por sí sola no lo hará realidad. Hay cosas en la palabra de Dios que se nos muestran. ¿Sabes? Cuando un año está ante nosotros, como muchos dicen, no sabes lo que el año depara. Dicen, no sabes lo que va a pasar en el año. Por supuesto, hay detalles que no conoces, pero si estudias la palabra de Dios, síguelo. Él te dice lo que va a pasar, porque Él te guía. Él te orienta. El conocimiento de la palabra de Dios es importante. El conocimiento de la palabra de Dios es importante. Así que voy a compartir con ustedes cosas muy, muy vitales de la palabra de Dios con respecto al mensaje de este mes. Bien, tal vez. Debería decirles qué es y luego podemos entrar en ello. Hemos tenido un
creo que fue en 2020, uno de los meses de 2020, nosotros, con el mismo título, pero una gran diferencia en el hecho de que estás operando a un nivel más alto que antes. Este mes de febrero es, sin lugar a dudas, el mes de la sabiduría. Yay. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? A lo largo de los años he consultado, varios diccionarios y, por supuesto, he escuchado a diferentes oradores decir algo sobre la sabiduría, pero los más grandes filósofos del mundo y los mejores diccionarios no pueden definir la sabiduría. Es asombroso. No pueden definirla, no saben qué es. Sabes, ellos usan todo tipo de palabras porque no saben qué es. Así que puedo decirte que todas las mejores definiciones que puedas encontrar en los mejores diccionarios del mundo no definen la sabiduría. No lo hacen porque no saben qué es. Y eso no es una sorpresa. Para saber qué es la sabiduría, tienes que conocer la palabra de Dios. Viene de Dios. Mira, ninguna escuela da sabiduría. No pueden dártela. Ni siquiera todos los profesores del mundo pueden entregarte sabiduría. No pueden hacerlo. Ni siquiera saben qué es. Lo máximo que tienen, lo mejor que tienen son suposiciones. Y sin embargo, puedo dártela. Puedo darte la definición de sabiduría en 3 palabras. Puedo dártela exactamente en 3 palabras. Simple. En 3 palabras. Y con esas 3 palabras puedes entender por qué no pueden conocerla. ¿Por qué no pueden conocerla? ¿Debería dártela? Te la he dado antes. Mira, hice bastantes enseñanzas elaboradas sobre la sabiduría hace años, ¿verdad? Bien, déjame dártelo en términos muy simples, que ni siquiera los filósofos pueden entender. La sabiduría es, y aquí están las 3 palabras, percepciones de la realidad. Eso es quizás sabiduría. La sabiduría es percepción de la realidad. La razón por la que no pueden definir eso es el tema de las realidades. Se meten en problemas porque no entienden qué es la realidad. Algunas personas, ¿cómo podemos entender la realidad? ¿Qué es la realidad? Y eso es tan poderoso porque la realidad es un sinónimo de la palabra verdad. ¿Verdad? Así que bien podrías decir que la sabiduría es percepción de la verdad. Entonces tienen un problema. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
Ni siquiera. Pilato pudo entender eso. Y Jesús dijo, nací para ser testigo de la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero Jesús dio la respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy la verdad, yo soy la realidad. Y hay otra expresión en la Biblia que es tan hermosa. ¿Quieres entender más sobre la sabiduría? ¿Sabes? Leemos que la Biblia nos dice que Dios le dio a un hombre en este mundo sabiduría como nunca le dio a nadie. A Salomón se le dio una sabiduría tal que nadie más había tenido antes. Y nadie la tuvo hasta Jesús. Quiero leerte lo que la Biblia dice sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Y quiero leer un área particular que nos muestra los 3 tipos de sabiduría dados a Salomón. ¿Estás listo? Primera de Reyes, capítulo 4. Y estamos leyendo desde el versículo 29, versión Reina Valera. Y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento en gran medida y amplitud de corazón como la arena que está en la orilla del mar. ¡Wow! Eso es realmente asombroso. Cuando lo lees de la Septuaginta, te ayuda a entender que Él le dio Fronesis y Sofía. Pero luego hay otra ahí, está desglosada, así que muchos no entienden exactamente de qué está hablando cuando dice amplitud de corazón. No es el problema médico de un corazón agrandado. Pero ahí está hablando de una amplitud extraordinaria de sagacidad. De eso está hablando ahí. Y en griego se refiere a la palabra suniemi, que es para sabio en términos de comprensión. Comprensión. Así que ahí es donde obtienes suniemi, entendimiento. Entonces en Efesios capítulo 1 te da esos 2. Efesios capítulo 1, versículo número 8. Leamos juntos. En el cual abundó para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Esto es tan poderoso. Ahora, la palabra traducida como sabiduría aquí es la palabra Sofía. Y la que se traduce como prudencia es la palabra fronesis. Y fronesis es sabiduría en realidad. Así que no, es un tipo de sabiduría. Es un tipo de sabiduría. Lo llaman sabiduría práctica. Pero te lo explicaré. Te lo explicaré mejor en un momento. ¿Quieres ver un poco más sobre eso?
Ve al Evangelio de San Lucas, capítulo 1 y versículo 17. Dice, y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, eso es Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la sabiduría, de los justos. La palabra sabiduría allí es phronesis. La sabiduría de los justos, eso significa la sabiduría de los rectos. Phronesis, la sabiduría de los rectos, la sabiduría de los justos. Así que es un tipo especial de sabiduría y la descripción de Juan sobre esta sabiduría es vas a la tercera epístola de San Juan. Y quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y quiero que sigas con atención. Hasta el versículo 4, en realidad, pero vamos allá. El anciano al amado Gayo, a quien amo en la verdad. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Porque me regocijé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que está en ti. La verdad que está en ti. Está hablando de Gayo. Así como andas en la verdad. ¿Ves? Esta es sabiduría práctica. Andar en la verdad. ¿Ves? Dijimos sabiduría, percepciones de la realidad. Y esa percepción de la realidad es Sofía. Eso es sabiduría, percepción de la realidad. Pero la sabiduría práctica es andar en la verdad, andar en la realidad. Así que Juan está desglosando para ti el significado de phronesis, la sabiduría de los justos. Quiero que mires el pindado versículo 4. El versículo 4 es tan hermoso, dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. En otras palabras, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en phronesis. La sabiduría es tan importante, tan importante. Vas a tener que apreciar la sabiduría bajo una nueva luz este mes. Déjame mostrarte algo en la Biblia. La palabra nos dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, cuando vas al versículo 52, sobre Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, los versículos anteriores nos cuentan una historia sobre Jesús cuando era un niño pequeño, ¿de acuerdo? Apenas creciendo. Y cómo en cierta ocasión estaba en el templo y los padres lo habían estado buscando, solo para encontrar que estaba en el templo haciendo preguntas y respondiendo. Estaba con los ancianos y habló con tremenda sabiduría y ellos se sorprendieron de él. Y luego los padres vinieron y dijeron, te hemos estado buscando. Y él dice, ¿por qué me están buscando? ¿No sabían que estaría en la casa de mi padre? Luego lo siguió a casa. De acuerdo. Y luego la Biblia nos dice aquí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En otras palabras, estaba creciendo
creciendo físicamente de ser un niño pequeño. Él estaba creciendo y a medida que crecía, también aumentaba en sabiduría. ¿Cuántas personas realmente aumentan en sabiduría a medida que crecen? A veces encuentras a un chico de 16 años comportándose como uno de 10. A veces encuentras a un hombre de 60 años hablando como si tuviera 22. Su sabiduría nunca aumentó. Ha llevado consigo su necedad. Y sabes, la Biblia dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Se necesita la vara de corrección para alejarla de él. Pero tal vez nadie lo ayudó. Quizás nadie lo corrigió y creció con esta necedad. Oh, he estado allí escuchando a adultos hablar necedades. Y algunos ni siquiera saben que están hablando necedades. No tienen la sabiduría suficiente para saberlo. Este mes vamos a pensar diferente. Vamos a pensar diferente. Y algo más que le sucede a muchos, que incluso después de convertirse en cristianos, a veces incluso como predicadores, ministros, corrompen su sabiduría. Y esto es una tragedia. Es una tragedia. Te mostraré en la escritura en un segundo, porque tienes que estar advertido, alguien tiene que hablarte desde la palabra de Dios. Déjame mostrarte primero en la escritura lo que dice la Biblia. Ahora puedes ir al libro de Ezequiel. Ezequiel 28. Y me gustaría leer desde el versículo 14 para que puedas tener el contexto correcto. Aquí, Dios está hablando a través del profeta Ezequiel y se está dirigiendo a Satanás. Él dice, tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te puse así. Estuviste en el monte santo de Dios, caminaste de un lado a otro en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es maldad, oscuridad. Injusticia, gran injusticia. Sabes, hay diferentes tipos de pecados. Están clasificados en la palabra de Dios. Así que cuando ves un término como este en la Biblia, es bueno entender a qué se refiere. Esto en la versión King James utiliza la palabra correcta para describir lo que está diciendo. Iniquidad, comportamiento objetable. Así que se encontró algo objetable en Satanás, en este querubín ungido que era Lucifer, hijo de la mañana, antes de convertirse en un diablo. ¿Ves? Dice, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró comportamiento objetable en ti. ¿Cómo? ¿Por qué sucedió eso? Porque, verás, él fue ungido y por la unción, él tenía
poder de hacer lo que eligiera hacer. Fue ungido, así que podía hacer lo que eligiera hacer. Pero eligió hacer lo que estaba mal. Y entonces mira lo que sigue. Versículo 16. Por la multitud de tus mercaderías llenaron en medio de ti de violencia. Ahora, parte de esto requiere mucha explicación. Puede que no entiendas esto si no lo explico, así que déjame saltar eso para ti. Puedes, si quieres leerlo por tu cuenta, hazlo más tarde. Pero ve al versículo 17, aquí el versículo clave. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era tan hermoso. Dice que todas las piedras preciosas, las más preciosas, fueron usadas como su decoración, su cobertura cuando Dios lo creó. Esto era lo más hermoso. Y él lo sabía. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Eso significa a causa de tu esplendor. Había tanto esplendor que corrompió su sabiduría debido a su esplendor. ¿Ves eso? Corrompiste tu sabiduría. Dije que puedes corromper tu sabiduría. Puedes ser alguien reputado por su sabiduría y puedes corromperla, de modo que tu sabiduría se vuelva abominable para Dios, porque está corrompida. Eres cristiano. Así que Cristo se convierte en sabiduría para ti, pero sigues diciendo mentiras. Decir mentiras, eso corrompe tu sabiduría. ¿Qué significa? Que la sabiduría esté corrompida. Significa que la sabiduría que está operando a través de ti te va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque está corrompida. No es confiable. No es confiable. ¿Ves eso? La sabiduría que proviene de ti no es confiable. Eso significa que no se debe seguir tu consejo. Significa que otros deben tener cuidado al escucharte, porque tu sabiduría está corrompida. Tiene un problema. Tiene un problema. Así que no solo te vas a engañar a ti mismo, también vas a engañar a otros con el tiempo, porque funcionas con sabiduría corrompida. Así que tú, si el pecado es una criatura, cosas sobre Satanás y cómo Satanás tienta y cómo Satanás puede decir algo que parece ser verdad y luego es engañoso. Eso es exactamente lo que es. Satanás cita las escrituras, pero luego saca algo de ellas o pone algo en ellas, o las aplica mal en el contexto equivocado porque su sabiduría está corrompida. No corrompas la sabiduría que Dios te ha dado. No la corrompas, de lo contrario te destruirá. No se puede confiar en ella realmente, en absoluto, de ninguna manera, sin duda, definitivamente. Así que este es el monte de la sabiduría y quieres caminar en la sabiduría de Dios, que es incorrupta, inmaculada, intacta.
quiero mostrarte un par de otras cosas, porque te acabo de decir que Jesús creció en sabiduría. Mira, puedes crecer en sabiduría. Puedes crecer en sabiduría. De hecho, si lees en 2 Pedro 3:18, la Biblia nos dice cómo deberíamos crecer en gracia. ¿Ves eso? Crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crece en gracia. Crece en gracia. Aumenta en gracia y en el conocimiento del Señor. Entonces, ¿estás creciendo en gracia? ¿Estás creciendo? ¿Puedes ver eso en tu vida? Dice, y en el conocimiento. Conociendo al Señor. Mira, tienes que decidir que vas a aprender más sobre el Señor. Vas a aprender más de la palabra de Dios. Vas a estudiar las Escrituras. Vas a venir a la casa de Dios. Escucha, si no te deleitas en las cosas de Dios, estarás perdiendo mucho. Llegaré a eso un poco más tarde. Dice, pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crece en gracia. Aumenta en sabiduría. Aumenta en sabiduría. ¿Sabes? Al aumentar la sabiduría en tu vida, la gloria de tu vida aumentará. ¿Sabías que cada uno de nosotros tiene una cierta cantidad de gloria? ¿Lo sabías? Cada uno de nosotros, al igual que la Biblia nos dice, es igual a 1 Corintios 15. Y echemos un vistazo al versículo 41. Hay una gloria brillante del sol y otra gloria esplendorosa de la luna. Y otra vez. Ahora recuerda, Jesús es llamado el sol de justicia. ¿Y cómo nos llama la Biblia? Estrellas. Nos llama estrellas. Eso es lo que dice la Biblia. Nos llaman estrellas. Él es el sol. Y nosotros somos estrellas de justicia. Mirar. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. ¿Ves eso? Las estrellas son diferentes en gloria. Una estrella difiere de otra estrella en gloria. ¿Cómo es la gloria de tu vida? Déjame mostrarte algo en 1 Corintios 2. Voy a leer desde el versículo 6. 1 Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que son perfectos, pero no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que vienen a ser nada. Oye, esto es poderoso. Oye. Escucha, acabo de mostrarte algo realmente poderoso. Míralo, hablamos, sabiduría. Ahora cuanto más hablas, sabiduría, mayor es la gloria de tu vida. ¿Lo ves? Si quieres que la gloria de tu vida aumente, vas a tener que hablar con sabiduría, pero no puedes hablar con sabiduría.
si no estás meditando en la palabra de Dios. Por eso Él te dijo que crecieras en gracia y en el conocimiento del Señor. Hablamos sabiduría entre los que son perfectos. ¿Ves? Entonces, ¿cómo puedes hablar con sabiduría entre bebés? No va a funcionar. Tienes que aprender a relacionarte con los maduros, donde puedas hablar el idioma correcto. Habla el idioma correcto. Habla el idioma correcto. Sin embargo, no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que llegan a nada. Mira el siguiente versículo. Me encanta. Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Eso significa en un lenguaje esotérico. Incluso la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. ¿Lo ves? Cuanto más lo hablamos, más gloriosos somos. Él ordenó ese misterio que hablamos. La sabiduría que decimos, Él la ordenó para nuestra gloria. ¿Ves eso? ¿Quieres caminar en gloria? Nosotros hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Incluso la sabiduría oculta que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Habla con sabiduría. Así que tienes que santificar tu lengua. Santifica tu lengua. Y vas a santificar tu lengua, santificar tu corazón y santificar tu mente. Si tu lengua está funcionando bien y tu mente está funcionando bien, no tienes ningún problema con tu lengua. Pero si tu corazón no está funcionando bien y tu mente no está funcionando bien, vas a tener un problema con tu lengua. Porque si tu deseo son las cosas equivocadas y tu mente funciona como piensa el mundo, egoísmo y avaricia, entonces, por supuesto, tu lengua va a ir en la dirección equivocada. Vas a estar diciendo cosas que no deberías estar diciendo, destruyendo tu vida, corrompiendo tu sabiduría. Déjame mostrarte un par de cosas que esta sabiduría hace por ti. Vea Proverbios 4, por favor, si no te importa. Voy a leer como aproximadamente 3 versículos. Comenzando con el versículo 7. La sabiduría es lo principal, por lo tanto adquiere sabiduría. Y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Dice que la sabiduría es lo principal, por lo tanto, ¿qué? Adquiere sabiduría. Y con todo lo que adquieras, ¿sabes? La gente adquiere muchas cosas. Son como, voy a conseguir esto, voy a tener aquello. Pero, ¿cuántos en realidad adquieren entendimiento? No les importa entender la palabra de Dios. Así que van a la iglesia, escuchan la palabra, pero no entendieron bien algunas cosas. Y en lugar de volver a casa para decir, yo quiero estudiar esto, quiero leer esto, quiero entenderlo, no, simplemente no les importa. Luego, el lunes, están en el mundo, tratando de adquirir más, pero no tienen el entendimiento. Dice que la sabiduría es lo principal, por lo tanto, ¿qué? Adquiere sabiduría. Y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Mira el siguiente versículo. Exáltala. ¿Exaltar qué? La sabiduría. Y ella te promoverá. ¿Quieres promoción? Vamos. Entusiasmate con la sabiduría. Empieza a aprender a caminar en sabiduría. Exáltala y ella te promoverá. Ella te llevará al honor cuando la abraces. ¡Wow!
Oh, muchacho. Oh, muchacho. Oh, muchacho. Me encanta. Me encanta. Mira el tercer versículo que quiero mostrarte. Versículo 9. Ella dará a tu cabeza un adorno de gracia. Te lo dije. Te lo dije. Una corona de gloria te entregará. Wow. Trae gloria a ti. Te lo dije. Si hablas sabiduría, ¿qué sucederá? Él te llevará al honor y te dará ¿qué? Más gloria en tu vida. Puedes aumentar la gloria de tu vida. ¿A través de qué? Hablando sabiduría. Hablando sabiduría. Escucha, escucha. Hay personas que son muy inteligentes. No estoy hablando de la superinteligencia del mundo. Hay personas que dicen, saben ellos mismos. Saben ellos mismos que son muy inteligentes. Ellos saben que son muy listos. Pero en verdad son necios. Porque confían en su comprensión mental. Confían en su erudición mental. La Biblia dice que son necios. No saben, ni tampoco entenderán. Así que creen en su inteligencia porque han superado a otros antes. Son rápidos en razonar, pero no entienden la diferencia entre la capacidad intelectual y la sabiduría. Te dije qué es la sabiduría. La sabiduría es una visión profunda de la realidad. Y la única manera de conocer la realidad es a través de la revelación, la percepción sobrenatural. No puedes conocerla mediante la aplicación de tu mentalidad o tus sentidos. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? Cuando tu mente está razonando como el mundo, ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo cuando te estás comparando con, oye, déjame mostrarte una escritura. Ve a Primera de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, 12. No nos atrevemos a contarnos entre los que se alaban a sí mismos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose entre sí, no son sabios. ¿Lo ves? Dios dice que no son sabios. Ellos piensan que lo son. La sabiduría te llevará a un lugar de honor y pondrá una corona de gloria en tu cabeza. Aleluya. Aleluya. Así que este mes de febrero, deleítate en el Señor. ¿De acuerdo? Deleítate. Tienes que hacerlo. Mira, entusiasmate con las cosas de Dios. Ve al Salmo 37, versículo número 4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Deleítate en Él. Entonces no tendrás que estar pidiendo las peticiones de tu corazón. Él simplemente, porque Él se deleita en ti. ¿Ves? Él se deleita en ti. La Biblia dice, el Señor se regocija sobre ti para hacerte bien. Él está emocionado contigo. Y por eso quiere que tú estés emocionado con Él. Y porque Él es el grande. Cuando muestras que estás emocionado por Él, Él hará
grandes cosas para ti. Grandes cosas para ti todo el tiempo. Tus testimonios serán interminables. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿De acuerdo? Déjame darte otra escritura. Ve a Isaías 58 y leamos desde el versículo número 14. Tú, dice, entonces te deleitarás en el Señor y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob tu padre. ¡Wow! Chico, mira eso, mira eso. Dice, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de Jacob. ¿Y cuál es la herencia de Jacob? Prosperidad absoluta. Eso es lo que dice la Biblia. Prosperidad absoluta, abundancia de maíz y vino. Tienes todo, además de entregarle la herencia que fue legada a Abraham y su descendencia. ¿Qué era? El mundo entero. El mundo entero. ¿Sabías que el mundo entero fue dado a un solo hombre? ¿En posesión? No creo que hayas leído alguna vez un hombre con descendencia eterna. Solo hay una persona que tiene un documento que no puede ser cambiado porque la copia está esencialmente distribuida por todo el mundo. Dios legó el mundo a Abraham y su descendencia. Está escrito en el libro. No puede ser cambiado. Infalible. No puede ser cambiado. Así que todos los demás que están hablando tonterías. Todos esos globalistas no saben de qué están hablando. Ellos no pueden tomarlo. Fue dado a Abraham y su descendencia. Todo el mundo lo fue. Y así la Biblia nos dice que esa descendencia es Cristo. ¿De acuerdo? Esa descendencia es Cristo. Y eso es interesante porque cuando vino Cristo y, sabes, la Biblia dice, Él verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Entonces, su descendencia es la iglesia. Y una vez que esta iglesia fue establecida, el poder global de la época comenzó a declinar. A medida que la iglesia crecía, el imperio romano declinaba. Y para el siglo IV fue derribado completamente. Y la iglesia continuó, aunque incluso ese imperio había intentado aniquilar a la iglesia. Eso nunca sucederá. Él dijo, de él ve aumento. De su gobierno y paz no habrá fin. Y así la iglesia continuó creciendo y creciendo y ha destruido cada fuerza que se ha opuesto a ella en cada generación. Y nuestra generación no es diferente. No te equivoques al respecto. Sí. Y es por eso que cuando la OMS y Bill Gates y sus compinches aparecieron en la televisión y consiguieron que los medios de comunicación del mundo dijeran que las reuniones de la iglesia no volverían. Pensé, ¿saben de lo que están hablando? Esta no es una iglesia bebé. Hemos recorrido un largo camino. Sí, Señor. Ajá.
Bueno, el resto es historia. Así que la iglesia está creciendo y está creciendo en todo el mundo, creciendo, creciendo. ¿A dónde va la iglesia? Bueno, esta es la tierra de papá. No lo olvides. Se la dio a Abraham y a su descendencia. Y la Biblia dice, si pertenecéis a Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y andáis herederos, según la promesa. Herederos. Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y luego nos envió en su lugar y ascendió al cielo. Y hasta que ascendamos, mientras estemos en el mundo, somos la luz del mundo. Sí, Señor. Así que continuamos brillando cada vez más hasta el sonido de las trompetas. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que vivimos y permanecemos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Así que este mes camina en sabiduría, sabiduría absoluta. Rechaza corromper tu sabiduría. Camina en la verdad. Llena tu corazón de verdad. Lingradovska, Pradilla, un gradiga social. Amanda, adelante, ora y habla con el Señor ahora mismo.